Pereza y apatía. Cuando los seres humanos se sienten confortablemente estables, se acomodan pasivamente en una especie de letargo que los ancla a un statu quo, desperdiciando el potencial humano, el energético y espiritual que se nutre con diversas energías. Pero un ser aislado y solitario es como una pila que se apaga lentamente por agotamiento de energía, puesto que los seres humanos somos interdependientes y estamos conectados energética y espiritualmente. De tal manera que el sentido de pertenencia se convierte en un bastión para la acción con otros y para otros. La cooperación, el amor, la compasión y la misericordia y el perdón forman parte de las enseñanzas que Jesucristo predicó para guiarnos en la convivencia armoniosa hacia un destino común después de la muerte. En la medida que interactuamos con pares genéricos y aportamos a la solución de problemas comunes, esta energía se multiplica para beneficio y bienestar común. El maestro. Durante mi infancia fui educado en un convento benedictino en Salzburgo, mi ciudad natal. Por consiguiente, conocí el cristianismo desde la perspectiva de la Iglesia Católica, con énfasis en el cristianismo inicial. Mis principios religiosos, éticos y morales están cimentados desde mi niñez en esta doctrina, pero respeto profundamente las filiaciones religiosas y políticas de todas las personas. Estoy convencido de que las enseñanzas de Jesús constituyen una guía excelente para la armonía en todos los aspectos de la vida humana, puesto que nos induce a encontrar el equilibrio de nuestras propias energías, para obtener una mayor amplitud de conciencia que nos facilita encontrar nuestra misión aquí en esta vida. Es nuestro reto y objetivo principal darle a la vida un sentido importante y trabajar en esta misión, de tal manera que se pueda cumplir lo que el universo nos ha cedido, pero debe ser encontrado por nosotros mismos. En sus pláticas, Jesús siempre adujo al amor como esencia de la vida y de las relaciones. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, o amad al prójimo como a vosotros mismos, o no hagáis a otros lo que no quieras para ti. Son frases muy poderosas y profundas que tienen que ver con el sentido de la vida como comunidad humana. Jesús realizó prácticas demasiado tangibles para evidenciar una verdad que carece de cualquier cuestionamiento, con hechos tan hermosos y singulares que ningún ser humano ha sido capaz de simularlos hasta hoy. Y paralelamente, nos prodigó indicaciones espirituales que deben ser entendidas para explicarlas en nuestra vida diaria. Podríamos pensar que Jesús proviene de una jerarquía superior al ser humano, sin especificar alguna clase de divinidad y sin violar los sentimientos de la fe cristiana u otros dogmas. Pero por supuesto, procurando ser lo más objetivo y neutral posible en la descripción de su persona y sus actuaciones. Recorriendo los últimos 2000 años, se puede observar que siempre ha habido personas con talentos y dones muy especiales que no pueden ser copiados por terceros y tampoco legarlos como herencias a sus hijos ni a generaciones posteriores. Jesús tenía varios hermanos y hermanas, pero ninguno, e incluso su madre, podían hacer lo que él hizo. En un comienzo, ellos mismos no entendieron cuál era su misión y su naturaleza divina en su paso por este planeta, de tal manera que el relacionamiento con sus hermanos y su mamá siempre fue distante. Él es enviado de un plano divino, con una misión que hasta hoy, 2000 años después, aún podemos entender porque su mensaje es atemporal, por consiguiente tiene vigencia. Jesús realizó curaciones asombrosas, que conocemos como milagros, y además nos ofreció muchas enseñanzas importantes para generar conciencia sobre nuestro camino en esta vida, de tal manera que en un comienzo asimiláramos mentalmente estas recomendaciones y luego tratáramos de seguirlas y practicarlas al pie de la letra. Si profundizáramos sobre algunos hechos que no tienen explicación científica hasta ahora, nos enfrentaríamos a un fenómeno que se repite y aparece en forma de similitudes, muchas veces sin razón alguna, en la vida del ser humano. Misterios sin explicación que solamente se pueden apreciar por la semejanza de sus cualidades. Hay muchos ejemplos maravillosos que Jesús nos manifestó hasta el día de hoy,
y estoy seguro que el camino que el Nazareno nos revela es correcto. Mis pensamientos coinciden exactamente con los de Jesús, al sugerir la manera de lograr un descanso eterno para nuestras almas después de nuestra muerte física, ante lo cual me pregunto, ¿sería muy difícil encontrar equilibrio y estabilidad en nuestras almas en vivo mientras habitamos el planeta Tierra? Mirando la historia se me ocurre entonces hacer una comparación, tal vez bastante descabellada, al equiparar algunos logros míos con los de Jesús, razón por la cual infiero el origen divino de la energía que me permite realizar curaciones asombrosas, acompañadas con hechos místicos, siempre sin explicación alguna. Por supuesto que las obras de Jesús naturalmente eran mucho más llamativas y espectaculares, desde curar a personas paralíticas, ciegas de nacimiento o leprosas, hasta llegar a la multiplicación de los panes y la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán. La escuela de la vida. Tengo grandes inquietudes en relación con la energía que percibo y el tipo de curaciones que yo manejo en la cotidianidad, porque al enfocar los hechos y analizar todo el entorno de estos acontecimientos y mensajes, no podemos ignorarlos y mucho menos desecharlos. Al contrario, buscamos explicaciones que tienen el respaldo científico para que sean reconocidos ampliamente. La academia exige algunos protocolos en cualquier investigación académico-científica y un análisis riguroso con estudios estadísticos amplios y de otros medios. Veamos el simple ejemplo en el manejo de antibióticos in vitro. Frente a una bacteria en cultivo de laboratorio, funciona exitosamente un antibiótico, mientras que en un vivo, es decir, suministrando el mismo antibiótico usado en el laboratorio a la persona infectada con idéntica bacteria, fracasamos con frecuencia respecto a una infección persistente. En otras palabras, nuestra ciencia médica funciona perfectamente con experimentos de laboratorio, pero nos decepciona a menudo en la mera realidad. Hemos creado una verdad que tiene la apariencia de ser perfecta, pero no es siempre así. La ciencia, producto de nuestros estudios, muestra las falencias de una pseudo-realidad que vivimos y que nos hace caer lentamente hacia la pura desnudez de una verdad inexistente o a medias, y nos hunde luego en una impotencia infinita, remitiéndonos a buscar ayuda donde no la hay. Porque somos incapaces de abrir nuestras mentes a tiempo y aceptamos hechos ficticios e inútiles, consagrándolos con interpretaciones imaginarias y rebuscadas, sin tener fundamentos serios y fuertes. Esto ocurre en todo el ámbito de nuestra vida y rodea también nuestra espiritualidad y todo lo que creemos. Desafortunadamente, a través de la historia, las instituciones eclesiásticas no han sido muy sutiles ni cuidadosas en salvar los verdaderos mensajes de Jesús, sino que los han interpretado de forma muy subjetiva y frecuentemente incorrecta, con intereses claramente políticos en diversas coyunturas históricas. Mas, sin embargo, las palabras de Jesús en todas sus pláticas son supremamente claras e inequívocas. Durante los últimos 2000 años, las diferentes iglesias cristianas han tenido muchos conflictos étnicos, bélicos y dogmáticos entre sí y han causado enormes problemas alrededor del mundo, puesto que por alguna razón no entendieron los mensajes de Jesús. Nos obligaron durante siglos a aceptar las encíclicas y dogmas a ojos cerrados, subyugándonos con movilizaciones como las cruzadas y la perversa Santa Inquisición. Sistemáticamente nos fueron imponiendo unas creencias que eran completamente contrarias a lo que Jesús predicó y nos trató de encomendar. Realmente no se salva ninguna iglesia hasta hoy de haber abusado en el nombre de su simbólico estatus para engañar y confundir a la gran mayoría de las personas humildes hasta hoy, lastimosamente ingenuas e ignorantes, imponiéndoles de manera inadecuada una fe, mientras se iba desvirtuando el discurso de Jesús y el conocimiento del cristianismo antiguo o inicial. Por supuesto que debe existir la fe, pero esta debe tener una base real, fundamentada en pensamientos y criterios propios a partir de las experiencias místicas de cada uno de nosotros, de manera libre,
independizándonos completamente de falsas promesas y seducciones tramposas. Jesús quería enseñarnos de forma muy sencilla parámetros importantes para nuestra vida y también para después de la muerte, enfatizando que debíamos preocuparnos por esta vida aquí en la tierra y buscar nuestra misión para cumplirla de la mejor manera posible, encontrar el sentido de la existencia de cada uno para validar por nosotros mismos la verdad y sus consejos por medio de nuestros actos cotidianos y de esta manera obtener una mejor vida después de la muerte. Si observamos este mensaje tan sencillo pero tan profundo desde la óptica comparativa de lo que fue la presencia histórica de Jesús en la tierra, lo que podemos analizar es que dejó una enseñanza casi irrefutable, que es primordial pasar primero nuestro tiempo en la tierra para poder trascender a una esfera mayor o a un estatus donde nos podamos sentir mejor. Pero los dogmas religiosos han deformado tanto las enseñanzas de Jesús que en su santo nombre hoy día se cometen crímenes atroces. Por eso pienso que es preferible un ateo que se comporta como un buen samaritano que un fariseo que cumple con el precepto de asistir a la misa, pero es capaz de traicionar y dar muerte a otro ser humano. Impera un problema mundial de doble moral que campea libremente en todos los ámbitos donde se realizan las actividades humanas. Aparentemente no nos damos cuenta de que las incoherencias evidentes que ponen en contradicción las creencias religiosas con el comportamiento cotidiano de una gran mayoría de personas. Los caminos del cosmos. Al parecer, existen en este universo infinito muchas dimensiones y de igual manera fuerzas incontables de diferentes jerarquías, cada uno con propósitos distintos. Jesús conocía y comprendía estas proporciones multidimensionales, completamente desconocidas para nosotros, de donde provienen energías tanto benévolas como malignas para la humanidad, y por lo tanto nos advirtió con mensajes sencillos sobre el peligro de estas amenazas extradimensionales. Jesús proviene de un clan jerárquico supradimensional, superior y avanzado, pero pacífico y benévolo, muy fácil de comprender por nuestra mentalidad humana, vinculado a nuestro pensamiento profundo y el criterio de lo que es bueno o malo, desde el punto de vista terrenal, y asimismo nos expresó su aspiración y su finalidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Supongamos que viéramos en este momento a Jesús como un ser extraterrestre de un género energético más alto y muy superior frente a nosotros, alienígena, de un más alto estatus, pero afín a nuestro género humano. Si buscáramos una conexión energética entre nuestras almas y otras fuerzas del universo, podríamos posiblemente encontrar nexos muy reales y no solo fantasiosos o románticos. Existe una realidad concreta en nuestro mundo, donde hay elementos y hechos que carecen de explicaciones científicas, pero que sin embargo son tangibles y auténticos, e indudablemente rompen paradigmas desde tiempos inmemoriales. Pero de alguna manera no podemos esconder la historia que nos demuestra con mucha crueldad las imposiciones dogmáticas, políticas y religiosas mediante represiones inhumanas, ejercidas por diferentes religiones durante muchos siglos, para infundir en la gente ingenua e indefensa la creencia nefasta de que las cosas inexplicables son de Dios o del diablo. Se han equiparado de esta manera las fuerzas extradimensionales, dejándonos en un limbo de desconcierto. Pero en nuestra era el fanatismo no es solamente de los ingenuos, sino también de los académicos y estudiosos, pues forma parte de una conciencia humana facilista, oportunista, superficial, ordinaria y sobre todo comercial. La vida en la Tierra abriga muchas incógnitas que se reflejan en diversos aspectos comportamentales y organizacionales de muchas especies. Los humanos, informados y sensibles, nos maravillamos ante un enjambre de abejas, un hormiguero o una bandada de aves, entre otros. Hay estudios que no logran todavía demostrar el sutil entramado energético comunicativo
que permite el funcionamiento armónico y coordinado de estas especies y su semejanza con múltiples grupos humanos. Konrad Lorenz, premio Nobel, hizo un estudio sobre el comportamiento de animales, en este caso de los patos salvajes, y pudo mostrar que la conducta de estas aves puede equipararse con algunos comportamientos del ser humano en muchos aspectos, cuando uno de ellos se empodera como líder. Todos siguen sus pasos, pase lo que pase, y todos caminan. Como Patulecos, es el líder quien conduce a la bandada y protege a sus congéneres, pero en la bandada subyace una organización colaborativa de acuerdo con las fortalezas y capacidades de cada uno, para mantenerse unidos y jalonar a los más jóvenes. En una búsqueda más racionalizada y lógica en relación con la supradimensión espiritual, ciertamente deben existir comunicaciones y nexos entre las estructuras energéticas de nuestro universo, organizadas en forma piramidal y escalonada. Debe construirse con un sentido de cada vez más sublime y más desarrollada al interior, en una complejidad multidimensional de energías cada vez más transformadas y evolucionadas. Así se explicarían todos los enigmas y elementos místicos que experimentamos en nuestro mundo como materializaciones, deseos o mandatos que se hacen realidad. Desmaterializaciones, Jesús aparece y desaparece. Magnetizaciones y desmagnetizaciones. La razón y por consiguiente la lógica precisa para entender y explicar los fenómenos que están como en una caja de Pandora nos debe llevar a un hito histórico y científico, pero necesitamos más pistas y explicaciones, un punto donde podamos realizarla de forma auténtica y tangible y así volvernos más conscientes, con una dialéctica más amplia para entender las explicaciones, pero sobre todo sus justificaciones. Todavía nos faltan años luz para entender muchos misterios que hoy están escondidos de manera anónima en nuestro mundo. El sendero de la ciencia positiva. Hace más de 200 años, el señor Alejandro Volta y otros científicos se enfrentaron al primer impacto energético, que posteriormente fue denominado corriente, a partir del cual se inventó la primera pila eléctrica. ¿Qué pensarían en este momento estos vanguardistas? La misma situación se le presentó a la humanidad cuando se consagró la realidad de que la Tierra es redonda y no plana. En esta línea de evolución científica y tecnológica creciente, los humanos deberíamos encarar permanentemente novedades tecnológicas y situaciones o hechos enigmáticos hasta el presente. Muchas de estas nos quedan simplemente para aceptarlas mientras llega el momento en que sean explicadas y abiertas a nuestro entorno a su debido tiempo. No hay nada, ni nadie, ni dónde, y cómo o quién nos pueda orientar en esta situación, que contiene un hondo vacío de criterios y de allí es difícil escapar. Al ser humano le falta un pensamiento más lógico y profundo, para salir de este letargo y enfocar más a sus ideas hacia un punto específico, que le permita obtener conclusiones concretas con sensatez, mientras busca simultáneamente un equilibrio mental que le acompañe en su exploración hacia una razón valiosa. Todas las personas que escriben sobre energías raras tienen la certeza que eso existe, pero no son dueños de la realidad, puesto que no tienen la explicación científica y no lo han experimentado sensorial y espiritualmente, como tampoco han presenciado la manera como actúan e intervienen en nuestro mundo. A diferencia de dichas personas, yo lo experimento en lo que hago, no solamente a través de las terapias que imparto como médico, sino en mi vida cotidiana, y por eso tengo la certeza. Es por esta razón que creo tener total autoridad para hablar desde mi propia experiencia. Otros escriben y teorizan sobre algo foráneo, incorporan hechos ajenos como si fueran su propia experiencia. Nada los autoriza para hablar sobre esa certeza que yo tengo desde que era un niño. Si Jesucristo viviera en esta época y realizara acciones como las que realizó hace más de 2000 años, él podría reclamar aquello como su propia autoría. Pero ahora pensemos en un ser humano bastante pasivo durante toda su vida. Seguramente le pasan desapercibidas muchas cosas durante su existencia en la Tierra, por culpa de su superficialidad y una inactividad mental casi absoluta. Por lo tanto, no está viendo las prioridades que le aparecen en su vida. Sin embargo, creo que hay soluciones si lograra solamente
profundizar más en sus pensamientos y hacer un autoexamen de conciencia sobre su propia vida, su existencia y su misión. Tendría una visión de conjunto y al analizar la vida en forma de segmentos de tiempo, posiblemente encontraría muchos secretos que pasamos por alto y donde hay que corregir falencias mediante la reflexión para encontrar soluciones o respuestas. No estamos solos. Jesús, el avatar en la era de Piscis, el maestro de todos los maestros, nos enseñó en pocas palabras cómo debíamos manejar nuestra vida. De forma sutil y concreta nos dio instrucciones sobre la misericordia, la piedad, la tolerancia, la humildad, el desapego, la solidaridad, la paciencia, la bondad, la generosidad y sobre todo acerca del perdón. Son palabras, solamente palabras, sí, pero Él nos ha querido animar a entender de forma cabal la complejidad del sentido real que encierra este lenguaje, tan sencillo pero profundo, y por consiguiente que podamos encontrar la manera de poner en práctica tal encomienda. El mensaje sobre el desapego tiene un significado muy importante, mediante el cual nos quiere transmitir que cuando morimos queda todo lo material, casi siempre en el olvido, salvo que las personas cercanas lo sepan aprovechar y canalizar como herencia material y cultural de nuestro paso por el planeta Tierra. En cambio, quienes fuimos como personas, inmediatamente se borra de la memoria familiar e institucional. Si acaso se evoca recuerdos de algunos momentos, muy de vez en cuando, pero suponiendo que el alma es eterna, ésta subsiste y Jesús nos da la esperanza o aún más, la seguridad de que con la muerte no termina esta energía que constituye el espíritu. Por supuesto, si aceptamos que el espíritu es energía y que ésta no se pierde ni se acaba, sino que se transforma, según planteamientos del científico Albert Einstein. Tenemos que creer que nuestra energía espiritual o aliento de vida continúa existiendo después de la muerte física, posiblemente en otro plano dimensional u otro estado, pero nunca se destruye sino que se transforma. En relación con todas las virtudes, Jesús predicó con su ejemplo, comportándose como un humano ideal, mostrándonos que siendo un maestro y por ende una autoridad, era capaz de lavar amorosamente los pies a sus discípulos como una muestra de humildad, una manera de demostrar que todos somos iguales a pesar de las diferencias jerárquicas y el rango que corresponda a cada persona. Lavar los pies y las manos de sus señores o amos era una tarea designada a los siervos cuando aquellos llegaban a su casa dispuestos para sentarse a comer. Sin embargo, Jesús lo hizo la víspera de la crucificación. La muerte en la cruz constituye el último hito que nos habla de la humildad ante el maltrato físico y verbal de sus verdugos, doblegado e indefenso sobre el dolor como cualquier otro humano hasta morir. Mostró su enorme grandeza como ser humano con su muerte en la cruz. Cuando Jesús le dijo a Simón Pedro, según la parábola de la pesca milagrosa, que por ahora ellos están pescando peces, pero que luego tendrán que pescar hombres. Síganme y los haré pescadores de hombres. Estaba planteando el deseo de predicar su palabra entre grupos más amplios de seres humanos. De esta manera nos da a entender que realmente le interesaba acercar cada vez más personas para que escucharan sus palabras, sus ideas y sus mensajes. Al hablar de almas, Jesús se refería al espíritu humano como la imagen y semejanza con el Dios creador. Y siempre que hablaba del paraíso quería transmitirnos la existencia de otro estado del alma o espíritu, donde las flaquezas de la naturaleza carnal dejan de ser una tormentosa experiencia de apego e inseguridad y sufrimiento, porque en otro plano dimensional, llamémoslo cielo, el espíritu encuentra la plenitud, la felicidad. Nos instaba a creer en él y sus palabras. Es fácil reunir tales pensamientos a partir de la Biblia para obtener conceptos concretos sobre estos mensajes. Le interesaba por encima de todo conquistar el alma de sus congéneres humanos para darles un acompañamiento durante la vida a cada uno hasta su muerte física, brindándoles consuelo y la seguridad de obtener una vida mejor después de la muerte, algo que todos nosotros anhelamos. A muchos discípulos le dio este encargo mediante sus palabras y así aumentó rápidamente sus seguidores.
uniendo las capacidades físicas, mentales y espirituales. Él nos pudo convencer abriéndonos nuestros ojos y corazones. Él tenía un propósito exacto, que era enseñarnos y ponernos a prueba para nuestro ascenso de conciencia. Cuando Jesús dijo: esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Estaba dándonos pautas certeras sobre la inmortalidad del alma y su destino postterrenal. Sin embargo, también digo, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Probablemente existan diversas fuerzas alienígenas pertenecientes a otras jerarquías del universo, en diversos lugares del espacio inconmensurable, donde el planeta Tierra es solamente un pequeño mundo posible. Jesús previó el futuro y nos insistió para que estuviéramos alerta ante la aparición de muchos falsos profetas. Él tenía ante nuestra visión de este mundo y nuestra poca comprensión, virtudes excepcionales y sobrenaturales, incomprensibles para la humanidad en ese momento histórico, porque venía de una comunidad de seres diferentes, más evolucionada y con virtudes desconocidas, que nos pudo presentar como fuerzas con propiedades y condiciones completamente excepcionales. Si analizamos muchos milagros realizados por Jesús, podríamos encontrar unos conceptos más avanzados que el modelo einsteiniano, lo cual abriría nuestra conciencia de tal manera que se explicarían tales hechos enigmáticos que todavía permanecen para la humanidad como en una caja de Pandora, quietos o dormidos esperando el día de su descubrimiento. No podemos desconocer las realidades que Él ofrece a este mundo frente a nuestros ojos y nuestras manos. Jesús fue una realidad y sus hechos también. Si escuchamos sus mensajes, nos resultan familiares y dulces, muy fáciles para oír, pero difíciles de cumplir. Jesús vino a la tierra, quizás procedente de otra galaxia u otra dimensión, y encarnó como humano, porque probablemente su ADN se encuentra alineado con nuestra carga genética.